Sé exactamente quién eres, no porque alguien me lo haya contado, sino porque te he visto 1000 veces, porque te he escuchado en silencio, porque has pasado frente a mí sin saber que estabas describiendo tu propia historia. Eres esa persona de buen corazón que siempre está disponible, el que nunca apaga el teléfono, el que responde mensajes a las 3 de la mañana, el que presta dinero sabiendo en el fondo que no va a volver, el que escucha problemas ajenos hasta quedarse sin fuerza, el que da oportunidades cuando todos los demás ya se cansaron, el que cree que si ama un poco más, si aguanta un poco más, si se sacrifica un poco más, ahora sí esa persona va a cambiar, y no cambia, y vuelves a intentarlo, y vuelves a dar, y vuelves a perder, y hoy estás cansado, estás agotado, estás vacío, estás frustrado, aunque te cueste admitirlo, incluso estás resentido, y eso te da culpa, porque tú no eres esa clase de persona. Tú eres el bueno, el cristiano, el que ayuda, el que perdona, el que da la otra mejilla. Y sin embargo hay algo dentro de ti que ya no más. Hay un nudo en el pecho, hay una rabia callada, hay una tristeza profunda que no sabes explicar, porque das tanto y ves tan poco fruto, y encima estás confundido, porque te dijeron que amar es no poner límites, que perdonar es aguantarlo todo, que ser cristiano es decir siempre que sí, que ayudar es salvar, que negarte es egoísmo, que poner un límite es falta de fe. Y cuando por primera vez se te cruza por la cabeza decir hasta aquí, inmediatamente aparece la culpa, una culpa pesada, como si traicionaras el evangelio, como si decepcionaras a Dios, como si fueras una mala persona, como si amaras menos. Dime la verdad, ¿me equivoco? Claro que no. Llevo más de 30 años escuchando historias como la tuya, acompañando almas buenas, personas generosas, corazones enormes, totalmente destruidos, no porque amaran poco, sino porque amaron mal, porque nadie les enseñó algo esencial, algo que debería haberse explicado desde el principio, que el amor cristiano verdadero no es ingenuo, que la caridad sin discernimiento no es virtud, que ayudar sin sabiduría no solo te rompe a ti, sino que también destruye al otro. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiarte la vida. No exagero, quiero enseñarte a amar sin destruirte, a ayudar sin perderte, a dar sin vaciarte. Quiero mostrarte cómo discernir a quién ayudar, cómo hacerlo y hasta dónde. Quiero revelarte ciertos patrones humanos que la Biblia conoce muy bien, pero que muchos cristianos ignoran. Te voy a advertir algo desde ahora. Esto no va a ser cómodo, esto va a incomodar, va a confrontar ideas que creías intocables, va a desafiar esa imagen que tienes de ti mismo como el salvador silencioso de todo. Va a obligarte a mirarte por dentro y a mirar con honestidad a las personas que estás ayudando. Si lo único que buscas es que alguien te diga sigue así, no cambies nada, este mensaje no es para ti. Pero si estás cansado de vivir agotado, si estás harto de sentir que das y nadie cambia, si intuyes que algo no está bien aunque no sepas explicarlo, si quieres aprender a amar como Dios ama, con verdad, con sabiduría y con firmeza, entonces quédate, porque lo que voy a compartir contigo puede liberarte. Hay un versículo que necesitas grabarte en el alma. Está en Proverbios y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No es una sugerencia, no es un consejo opcional, es un mandato. Dios te ordena cuidar tu corazón, protegerlo, guardarlo. Porque si tu corazón se rompe, si se vacía, si se agota, ya no tendrás nada que dar. Serás como un pozo seco queriendo calmar la sed de otros. Y aquí empieza el gran error que muchos cometimos. Confundimos el amor con la ausencia total de límites. Creímos que ser buenos cristianos significaba dejarnos usar, dejarnos pisotear, aguantar abusos con una sonrisa. Y eso, hermano mío, no es santidad, es una distorsión peligrosa del evangelio. Y de eso vamos a hablar, pero despacio, paso a paso. Porque si entiendes esto, tu manera de amar nunca volverá a ser la misma. Déjame llevarte un poco más profundo, porque aquí es donde muchos hemos repetido tantas veces frases hermosas sin detenernos a entenderlas. Amar sin límite, perdonar 70 veces 7, dar la otra mejilla, ayudar siempre. Y como suenan espirituales, las aceptamos sin preguntarnos qué significan realmente. El problema es que cuando esas frases se interpretan sin sabiduría, terminan convirtiéndose en cadenas espirituales, y tú las llevas puestas desde hace años. Permíteme decirte algo con claridad y con respeto. Jesús nunca enseñó a anular, nunca enseñó a que te destruyeras en nombre del amor, nunca enseñó a que tu vida fuera un sacrificio permanente para sostener la irresponsabilidad de otros. Esa imagen de un cristiano débil, pasivo, que aguanta todo y nunca pone límites, no viene del evangelio, viene de una mala interpretación del evangelio. Jesús puso límites, y esto a muchos les incomoda, porque si Jesús puso límites, entonces tu culpa por ponerlos empieza a desmoronarse. Jesús, el amor encarnado, el Hijo de Dios, supo retirarse cuando era necesario. Cuando las multitudes querían usarlo,
se iba al monte solo. Cuando lo querían hacer rey por la fuerza, se escondía. Cuando los fariseos lo atacaban sin buscar la verdad, los confrontaba con dureza. Y cuando el templo fue profanado, no dialogó con dulzura ingenua, actuó con firmeza santa. ¿Te das cuenta? Jesús no vivía reaccionando a las demandas de todos. No era prisionero de las expectativas ajenas. Amaba sí, pero no permitía que lo manipularan. Servía sí, pero no a costa de la verdad. Sanaba sí, pero no a cualquiera en cualquier condición. Él mismo dijo, no todos están listos. No todos escuchan, no todos quieren cambiar. Y aquí viene algo que necesitas escuchar. Amar como Cristo no significa tratar a todos igual. Significa tratar a cada uno como necesita ser tratado para su verdadero bien. A veces con ternura, a veces con silencio, a veces con cercanía, y a veces con distancia, a veces con ayuda concreta, y a veces con un límite claro. Porque el amor que no pone límites deja de ser amor y se convierte en complicidad. Tal vez nunca lo pensaste así, pero muchas veces no ayudamos por amor, sino por miedo. Miedo a quedar como malos, miedo al conflicto, miedo a que nos rechacen, miedo a que nos digan egoístas, miedo a perder la imagen de buena persona. Y ese miedo se disfraza de espiritualidad. Pero Dios no te llamó a vivir con miedo, te llamó a vivir en verdad. San Pablo lo dice con una claridad impresionante cuando afirma que el amor no se alegra con la injusticia, sino que se goza con la verdad. Y aquí está la pregunta incómoda. ¿Qué verdad estás evitando cuando sigues ayudando a alguien que no cambia? ¿Qué injusticia estás tolerando cuando sigues rescatando a quien no asume su responsabilidad? ¿A quién estás dañando realmente cuando dices que ayudas? Porque déjame decirte algo que tal vez nadie te dijo. Hay ayudas que retrasan la conversión. Hay ayudas que prolongan la caída. Hay ayudas que anestesian la conciencia. Cuando tú te conviertes en la red que siempre amortigua el golpe, la persona nunca aprende a caminar. Nunca. Y tú te vas quedando sin fuerzas mientras el otro sigue igual. Y esto no es teoría. Esto lo he visto una y otra vez. Personas buenas, destruidas, sosteniendo vidas ajenas que no quieren cambiar, matrimonios quebrándose por cargar con problemas que no les corresponden, hijos aprendiendo que siempre habrá alguien que los rescate, y todo en nombre del amor. Pero no era amor, era confusión. Por eso necesito que entiendas esto antes de avanzar. Poner límites no es falta de amor, es amor maduro. Decir no te hace egoísta, te hace responsable. Cuidar tu corazón no es debilidad espiritual, es obediencia. Y si no entiendes esto, todo lo que viene después te va a parecer duro. Pero si lo entiendes, algo empieza a acomodarse por dentro. Porque aunque te cueste admitirlo, en el fondo sabes que no puedes seguir así. Y ahora sí, con esta base clara, vamos a entrar en terreno más concreto. Porque hay personas específicas, patrones claros, con los que ayudar sin límites no solo no sirve, sino que destruye. Y si te atreves a mirar con honestidad, vas a reconocer a alguien. Tal vez muy cerca, tal vez demasiado cerca. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. Antes de describirte esos patrones, necesito hacerte una pregunta que no es cómoda, pero es necesaria. ¿Alguna vez te preguntaste por qué sigues ayudando de la misma manera, aunque los resultados sean siempre los mismos? Porque si haces lo mismo una y otra vez y obtienes el mismo dolor, el problema ya no es solo del otro, también es tuyo. Y no lo digo para culparte, sino para despertarte. Hay algo profundamente humano en querer salvar, en sentirnos necesarios, en creer que si no estamos nosotros todo se derrumba. Eso nos da identidad, nos da sentido, nos hace sentir valiosos. Pero cuando tu valor depende de cuánto das, cuánto resuelves, cuánto aguantas, ya no estás amando desde la libertad, estás amando desde la carencia. Y eso, aunque suene duro, no viene de Dios. Dios no te necesita agotado para obrar, no te necesita roto, no te necesita vacío. De hecho, cuando te ve así, no te aplaude, te llama a descansar. Jesús nunca elogió al que se destruye ayudando. Elogió al que ama con verdad, al que discierne, al que sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo dar y cuándo soltar. Y aquí aparece el gran choque interno. Porque tú aprendiste que ser bueno era aguantar, que ser cristiano era sacrificarse siempre, que decir no era fallar. Y ahora te estás dando cuenta de que muchas de las personas que ayudas no solo no mejoran, sino que empeoran. Se vuelven más dependientes, más irresponsables, más exigentes, y tú más cansado, más irritable, más triste, más lejos de la paz que Dios promete. Por eso la Escritura es tan sabia cuando dice que cada uno cargará con su propia carga. No dice que nadie ayude a nadie, dice que hay cargas que no te corresponden, responsabilidades que no son tuyas, consecuencias que no debes evitar. Porque cuando tú cargas lo que no es tuyo, estás interfiriendo con un proceso que Dios quiere usar para formar, corregir y despertar. Esto es muy importante, escúchame bien. Hay personas a las que Dios quiere confrontar, pero tú las estás protegiendo. Hay personas a las que Dios quiere llevar al fondo para que reaccionen, pero tú siempre llegas antes.
Hay personas que nunca cambian porque nunca caen del todo, porque tú estás allí. Y eso no es misericordia, es interferencia. Y sé lo que estás pensando, pero si no ayudo, ¿qué pasa si se pierde? ¿Y si algo malo ocurre? ¿Y si soy responsable? Esa es la trampa. Creer que eres imprescindible. Creer que sin ti Dios no puede actuar. Hermano mío, hermana mía, Dios salvó al mundo sin pedirte permiso. Dios sostuvo generaciones enteras antes de que tú nacieras. Y Dios puede cuidar mejor que tú a las personas que amas. Mucho mejor. Cuando asumes un rol que no te corresponde, no solo te desgastas, también desplazas a Dios. Te conviertes, sin darte cuenta, en el salvador de la historia. Y eso pesa, eso aplasta, eso enferma el alma. Porque no fuiste creado para cargar vidas ajenas eternamente. Fuiste creado para amar, sí, pero desde la verdad y desde el orden. Por eso ahora vamos a entrar en algo muy concreto, muy práctico, muy revelador. Existen ciertos perfiles de personas con las que tu ayuda constante no produce vida, sino estancamiento. Personas con las que dar sin límites no construye, sino que destruye. Y mientras te los vaya describiendo, no pienses en abstracto, piensa en nombres, piensa en rostros, porque si no lo aterrizas no va a servir de nada. Y te lo digo desde ahora, esto va a doler un poco, porque probablemente vas a reconocer a alguien a quien amas. Tal vez a alguien de tu familia, tal vez a alguien por quien has llorado mucho. Pero ese dolor no es para condenarte, es para despertarte. Porque no puedes cambiar lo que no te atreves a ver. Empezamos con el primer perfil. Y este es el más común, el más negado y el más agotador de todos. La persona que no reconoce que tiene un problema. Y si esto ya te incomoda, respira hondo, porque apenas estamos comenzando. La persona que no reconoce que tiene un problema es sin duda una de las más desgastantes, porque tú ves el incendio, pero ella insiste en que solo es humo. Tú ves el abismo, pero ella dice que todo está bajo control. Tú ves cómo su vida se cae a pedazos, pero jamás escucharás de sus labios un "me equivoqué". Siempre hay una explicación, siempre hay una excusa, siempre hay un culpable externo. Es el que dice: yo no soy alcohólico, solo tomo para relajarme. Es la persona que encadena relaciones rotas y siempre asegura que tuvo mala suerte. Es el hijo adulto que no avanza, no madura, no se hace cargo, pero culpa al sistema, a la economía, a la infancia, a cualquiera menos a sí mismo. Es la persona que vive en caos, pero se ofende cuando alguien le insinúa que necesita cambiar algo. Con estas personas ocurre algo muy peligroso. Tú ayudas, pero nada cambia, absolutamente nada. Y no porque tú no estés dando lo suficiente, sino porque no se puede ayudar a alguien que no acepta que necesita ayuda. Es imposible. Jesús lo dijo con una claridad brutal: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Mientras alguien se crea sano, aunque esté muriéndose por dentro, no hay puerta por donde entrar. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que insistiendo más, aguantando más, sacrificándose más, finalmente la persona va a reaccionar. Pero no. Lo único que logras es convertirte en el amortiguador permanente de sus decisiones. Cada vez que lo rescatas, confirmas su negación. Cada vez que solucionas lo que él arruinó, refuerzas la idea de que no hay problema real. Porque si hubiera un problema, tú no estarías ahí resolviéndolo todo. He visto madres agotadas sosteniendo durante décadas a hijos que jamás reconocieron su irresponsabilidad. He visto esposas destruidas protegiendo la imagen de maridos que negaban su adicción. He visto familias enteras girando alrededor de una persona que nunca asumió su parte. Y el resultado siempre es el mismo. La persona no cambia y tú te apagas. Con este perfil, la ayuda constante no es amor, es una anestesia. Le quita el dolor que debería despertarlo. Y mientras no haya dolor, no hay cambio. Por eso el primer acto de amor verdadero con estas personas es la verdad. Decir con calma, pero con firmeza: tienes un problema. Y mientras no lo reconozcas, no puedo ayudarte como tú quieres. Y aquí viene el límite que cuesta: retirar, no castigar, no vengarte, no abandonar con odio, retirarte con amor, dejar de rescatar, dejar de cubrir, dejar de justificar y orar de verdad, para que Dios haga lo que tú no puedes hacer: abrir los ojos, romper la negación, permitir que la realidad hable. Y cuando la culpa te ataque, porque lo hará, recuerda esto: Jesús pasó de largo muchas veces, no sanó a todos, no respondió a todas las demandas, no se dejó usar por todos. No porque no amara, sino porque sabía que no todos estaban dispuestos a recibir. Y tú no eres más misericordioso que Cristo. Si te identificas con esto, detente un momento, respira, porque el siguiente perfil es todavía más confrontador. Y si este ya te dolió un poco, el que sigue va a tocar una fibra más profunda. Pero es necesario, porque solo la verdad libera.
y apenas estamos entrando en ella. El segundo perfil se parece mucho al primero, pero tiene un veneno distinto. Es la persona que, aun reconociendo que su vida es un desastre, se niega a asumir cualquier responsabilidad. Sabe que hay un problema, sí, pero siempre está convencida de que no es culpa suya. Todo lo malo que le pasa es causado por otros. Siempre hay un culpable externo. Siempre hay una historia que explica por qué él o ella no puede hacer nada. Es la persona que dice, mi matrimonio fracasó por culpa del otro. Mi jefe me tiene envidia. El sistema no me deja avanzar. La economía me arruinó. Mi familia nunca me apoyó. Y puede que haya algo de verdad en todo eso, pero nunca toda la verdad. Porque en su relato no hay espacio para la autocrítica. No hay lugar para el yo también me equivoqué. No hay reconocimiento de decisiones mal tomadas. Solo hay victimismo. Con estas personas ocurre algo muy sutil. Te piden ayuda, pero no para cambiar, sino para confirmar su rol de víctima. Quieren que les resuelvas la vida, no que les enseñes a hacerse cargo de ella. Quieren alivio, no transformación. Y si tú aceptas ese rol, terminas viviendo su vida por ellos, cargando consecuencias que no te corresponden, asumiendo responsabilidades que son suyas. La Biblia es durísima con esto, aunque muchos no lo quieran escuchar. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No es castigo, es realidad, es ley espiritual. Y cuando tú intervienes constantemente para evitar que alguien coseche lo que sembró, no lo estás ayudando, le estás robando la posibilidad de aprender, le estás quitando la oportunidad de crecer. He visto personas que durante años vivieron sostenidas por otros, sin trabajar, sin comprometerse, sin cambiar hábitos, porque siempre había alguien que pagaba la cuenta, alguien que resolvía, alguien que arreglaba, y cuando se les señalaba con amor su parte de responsabilidad, reaccionaban con ira. Se ofendían, se cerraban, porque la verdad duele cuando amenaza la comodidad. Con este perfil, el amor verdadero incluye una condición, y esto es clave. Te ayudo, pero tú haces tu parte. Te acompaño, pero asumes responsabilidad. Te apoyo, pero no cargo lo que te toca cargar. Y si la persona rechaza eso, si se niega a cambiar, si insiste en que todo es culpa del mundo, entonces necesita retirarte, no con desprecio, sino con claridad. Porque cada vez que solucionas lo que ellos no quieren enfrentar, refuerzas su mentira. Y cada vez que refuerzas su mentira, retrasas su cambio. Por eso Proverbios dice que quien confronta con verdad, al final encuentra más gracia que quien solo halaga. Aunque al principio duela, aunque al principio te llamen duro, aunque al principio te rechacen. Y ahora quiero que te observes a ti, porque tal vez no solo estás ayudando a una víctima eterna, tal vez tú también te estás victimizando, pensando que no puedes poner límites, que no tienes opción, que si no ayudas, eres malo. Y eso no es verdad. Tú sí puedes elegir, tú sí puedes decir no. Y eso no te quita el amor, te devuelve la libertad. Y si esto ya te removió por dentro, prepárate, porque el siguiente perfil es el más peligroso de todos. No porque grite, no porque se niegue abiertamente, sino porque sabe exactamente cómo tocarte el corazón para que hagas lo que él quiere. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta. El tercer perfil es el más sutil, el más engañoso y por eso mismo el más peligroso. Es la persona que te manipula emocionalmente. No necesita gritar, no necesita negar el problema, no necesita hacerse la víctima abierta. Le basta con saber qué botón tocar en tu corazón para obtener lo que quiere. Y casi siempre lo hace envuelto en palabras que suenan a amor, a necesidad o incluso a fe. Esta persona sabe usar la culpa como herramienta. Sabe decirte, después de todo lo que he hecho por ti. Sabe insinuar, si de verdad me amaras, harías esto por mí. Sabe colocarse en un lugar donde tú sientes que si no ayudas, algo terrible va a pasar. Y como tú eres sensible, empático, creyente, terminas cediendo. No porque quieras, sino porque no soportas la culpa. Y aquí está la trampa. Empiezas a dar no desde la libertad, sino desde la presión. Ayudas con angustia, das con resentimiento. Dices sí cuando por dentro quieres decir no. Y cada vez que lo haces, te traicionas un poco más. Pero no lo llamas traición, lo llamas amor. Y no lo es. La escritura es clara cuando dice que Dios ama al dador alegre, no al dador forzado. Dios no quiere que ayudes por miedo. No quiere que ames por obligación, no quiere que sirvas desde la culpa. Cuando alguien te quita la libertad de elegir, cuando te hace sentir responsable de su estabilidad emocional, cuando te amenaza con su dolor si no haces lo que quiere, eso no es amor, es control. He visto matrimonios donde uno manipula al otro constantemente con frases piadosas. He visto padres que atan a sus hijos adultos con culpa. He visto amistades donde uno siempre está en crisis y el otro siempre rescata. Y el patrón es el mismo. Uno vive drenado, el otro nunca cambia, porque la manipulación funciona. Y mientras funcione, no va a parar. ¿Cómo sabes que estás frente a un manipulador emocional por los frutos? Después de hablar con esa persona, te sientes agotado, culpable, ansioso.
Sientes que no puedes poner límites sin consecuencias emocionales enormes. Sientes que siempre quedas en deuda. Eso no viene de Dios. Dios trae paz, no presión. Con este perfil, el límite es urgente y no negociable. Primero, reconocer la dinámica, llamarla por su nombre. Esto es manipulación. Segundo, poner un límite claro sin dar 1000 explicaciones. No voy a hacer eso. Y tercero, sostener el límite aunque la reacción sea fuerte, porque será fuerte. La manipulación siempre aumenta cuando pierde poder. Y aquí viene algo que duele, pero libera. Si al poner límites la persona se va, te castiga con silencio o te acusa de no amar, deja que se vaya. Una relación que solo funciona cuando tú te anulas no es una relación, es una prisión. Y Cristo no murió para que vivieras esclavo. Y ahora, cuando crees que ya lo viste todo, aparece el último perfil, el más común, el más tolerado y el más agotador a largo plazo, el que quiere ayuda, resultados y bendiciones, pero no está dispuesto a hacer su parte. Y aquí es donde muchos se quedan atrapados durante años. El cuarto perfil es el que quiere cambiar sin cambiar, el que pide ayuda pero no está dispuesto a hacer el esfuerzo que esa ayuda exige, el que quiere resultados pero no proceso, bendiciones pero no disciplina, milagros pero no compromiso. Y este perfil, aunque no lo parezca, es devastador para personas como tú. Es la persona que te dice que quiere salir adelante, pero nunca da un paso concreto. Pide consejos, pero no sigue ninguno. Pide oración, pero no ora. Pide ayuda económica, pero no ajusta su estilo de vida. Pide acompañamiento, pero nunca cumple lo acordado. Siempre hay una excusa, siempre hay una razón para no hacer su parte. Siempre hay un después. Y tú, con tu corazón generoso, sigues intentando. Cambias de estrategia. Buscas nuevas soluciones, te esfuerzas más porque piensas que si encuentras la manera correcta, ahora sí va a reaccionar, pero no reacciona porque no quiere pagar el precio del cambio. Y mientras tú te desgastas intentando empujarlo, él se acostumbra a que otros hagan el trabajo duro. La Biblia es muy clara en esto, aunque incomode. Dios da la gracia, pero no reemplaza el esfuerzo humano. Da semillas, pero no las planta por ti. Abre puertas, pero no camina por ti. Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo. Al joven rico lo dejó ir, no lo persiguió, no bajó el estándar, porque el amor no ruega a quien no quiere comprometerse. Con estas personas, ayudar sin condiciones es alimentar la pereza espiritual. Es confirmarles que pueden seguir igual y aún así recibir apoyo. Y eso no es misericordia, es sabotaje. Porque cada vez que haces por ellos lo que ellos no quieren hacer, les robas la oportunidad de crecer. Aquí el límite debe ser claro desde el inicio. Te ayudo, pero tú haces tu parte. Te acompaño, pero hay acciones concretas. Si no hay pasos reales, no hay ayuda. Y cuando no cumplen, no discutas, no supliques, no insistas. Retírate con paz. Cuando estés listo para comprometerte, aquí estaré. Mientras tanto, no. Sé que esto duele porque muchas veces estas personas son cercanas, hijos, hermanos, amigos. Pero amar no es resolverles la vida. Amar es llamar a la responsabilidad. Amar es creer que pueden hacer más de lo que están haciendo. Amar es no tratarlos como incapaces cuando no lo son. Y ahora necesito que entiendas algo fundamental. Poner límites a estos 4 perfiles no significa dejar de amar. Significa amar bien, amar con verdad, amar como ama Dios. Porque Dios nunca confundió misericordia con permisividad. Nunca confundió paciencia con complicidad. Nunca confundió amor con ausencia de orden. Y si todo esto te está removiendo, es normal, porque estás soltando una forma de amar que te estaba destruyendo. Pero aún falta algo muy importante. Falta responder a la gran objeción, esa que seguramente ya se te vino a la cabeza. ¿Y qué pasa con perdonar 70 veces 7? ¿Y qué pasa con dar la otra mejilla? Eso lo vamos a aclarar, porque ahí está una de las mayores mentiras que te contaron. Y cuando eso se aclare, muchas culpas van a caer. Seguramente mientras escuchabas todo esto apareció una pregunta insistente en tu cabeza, tal vez más de una vez. ¿Y qué pasa con lo que dijo Jesús? ¿No nos mandó a perdonar 70 veces 7? ¿No nos enseñó a dar la otra mejilla? ¿No dijo que amáramos incluso a nuestros enemigos? Porque si eso es así, entonces todo lo que estamos hablando parece contradecir el Evangelio. Y aquí es donde necesito que prestes mucha atención, porque este es uno de los puntos más malinterpretados de toda la vida cristiana. Perdonar 70 veces 7 no significa permitir 70 veces 7 el mismo abuso. Significa no guardar rencor, no vivir atado al resentimiento, no buscar venganza. El perdón es un acto interior, un acto del corazón. Tú puedes perdonar sinceramente a alguien y al mismo tiempo decidir no volver a exponerte a su conducta destructiva. Perdonar no es reconciliar sin condiciones. Reconciliar requiere arrepentimiento, cambio y verdad. Y si eso no existe, el perdón no te obliga a quedarte.
Dar la otra mejilla tampoco significa convertirte en un saco de golpes permanente. En el contexto de Jesús era una forma de resistir la humillación sin caer en la violencia. No era una invitación a tolerar abusos continuos. De hecho, el mismo Jesús, cuando fue golpeado injustamente, no ofreció la otra mejilla en silencio. Preguntó, confrontó, señaló la injusticia. Eso también es evangelio, aunque muchos lo omitan. Amar a tus enemigos no significa permitir que te destruyan. Significa desear su bien, orar por ellos, no desearles el mal. Pero puedes amar a alguien desde la distancia. Puedes orar sin convivir. Puedes perdonar sin exponerte. El amor cristiano no exige cercanía con quien no es seguro. Exige verdad, orden y libertad interior. Jesús mismo puso límites con su familia cuando intentaron controlarlo. Puso límites con los fariseos cuando solo buscaban atraparlo. Puso límites con las multitudes cuando querían usarlo. No se dejó manipular, no se dejó usar. No vivió desde la culpa, vivió desde la obediencia al Padre. Y si Él, que era perfecto amor, puso límites, ¿quién te hizo creer que tú no puedes? Aquí está la clave que libera. Amar como Dios ama no es amar sin discernimiento, es amar con sabiduría, con verdad, firmeza. Mateo lo dice con una claridad impresionante: sean sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. Prudentes, no ingenuos, no ciegos, no manipulables. Tal vez ahora entiendes algo que antes no podías poner en palabras. No estabas fallando a Dios por poner límites. Te estabas fallando a ti por no ponerlos. Y cuando tú te destruyes, no glorificas a Dios, lo desobedeces, porque Él te mandó guardar tu corazón. Y ahora que todo esto empieza a acomodarse, necesitamos bajar esto a la vida diaria, a decisiones concretas, a pasos reales, porque si no, se queda en palabras bonitas. Y el cambio no llega solo con entender, llega con actuar. En la próxima parte vamos a hablar de cómo empezar a poner límites sin culpa, sin violencia y sin perder el amor, porque sí se puede. Cuando empiezas, algo dentro de ti descansa por primera vez en mucho tiempo. Vamos a lo concreto, porque entender sin actuar solo prolonga el desgaste, y poner límites no es un acto impulsivo, es un proceso consciente, espiritual y profundamente liberador. El primer paso es revisar tus relaciones con honestidad brutal. No con condena, no con rabia, sino con verdad. Pregúntate a quién estás ayudando y qué fruto está dando esa ayuda. No lo que esperas que dé, lo que realmente está dando. Porque Jesús mismo dijo que el árbol se conoce por sus frutos. Y si después de años el fruto es el mismo caos, la misma dependencia, la misma irresponsabilidad, entonces algo tiene que cambiar. El segundo paso es mirar tus motivaciones. Y aquí duele un poco. ¿Por qué sigues ayudando así? ¿Es solo por amor o también por miedo? ¿Miedo a quedar mal? ¿Miedo a que te rechacen? ¿Miedo a sentirte culpable? ¿Miedo a no ser necesario? A veces ayudamos porque no sabemos quiénes somos y no salvamos a alguien. Y eso no es identidad cristiana, es vacío emocional disfrazado de virtud. El tercer paso es aprender a decir no sin justificarte excesivamente. Esto es clave, porque muchos límites fracasan no por falta de amor, sino por exceso de explicaciones. No tienes que convencer a nadie de que tu límite es válido. Basta con decirlo con calma y firmeza. No puedo hacer eso. No es sano para mí. No es sano para ti. Te amo, pero no voy a seguir así. Y punto. Cada explicación extra es una puerta abierta a la manipulación. El cuarto paso es prepararte para la reacción, porque va a haber reacción. Personas acostumbradas a no tener límites se enojan cuando los pones. Te van a acusar. Te van a decir que cambiaste, que ya no eres el mismo, que ahora eres egoísta. No te sorprendas, no retrocedas, no discutas. Mantente firme. La tormenta pasa, siempre pasa. Y del otro lado hay paz. El quinto paso es buscar apoyo. No hagas esto solo. Habla con alguien sabio, un director espiritual, un consejero, alguien que no esté emocionalmente involucrado, porque cuando estás dentro, la culpa nubla la visión. Necesitas a alguien que te recuerde la verdad cuando dudes, y dudarás. El sexto paso es reemplazar la ayuda dañina por ayuda sabia. No se trata de dejar de amar, sino de amar mejor. En lugar de dar dinero, ofrece orientación. En lugar de rescatar, acompaña. En lugar de resolver, señala camino. Y si la persona rechaza eso, entonces no quiere ayuda, quiere comodidad. Y finalmente ora mucho, pero no para que todo se arregle mágicamente. Ora para tener discernimiento, para tener firmeza, para confiar en que Dios puede hacer más en el corazón de esa persona cuando tú te haces a un lado que cuando tú lo ocupas todo, porque no eres el Salvador. Y descansar en eso es una de las mayores libertades espirituales. Todavía falta cerrar esto con algo muy importante, porque poner límites no solo transforma a los otros, te transforma a ti. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, algo cambia profundamente por dentro. De eso vamos a hablar ahora. Cuando empiezas a poner límites de verdad, ocurre algo que no esperabas. No solo cambian algunas relaciones, cambias tú. Empiezas a dormir mejor. Tu cuerpo se relaja. Tu mente deja de estar en alerta constante. Ese nudo en el pecho empieza a aflojarse.
Y por primera vez en mucho tiempo sientes paz sin culpa. Y eso te desconcierta porque pensabas que la paz venía de darlo todo. Y descubres que venía de dar bien. También aparece algo nuevo: claridad. Empiezas a ver con más lucidez quién quiere cambiar y quién solo quiere ser sostenido. Quién te ama y quién te usa. Quién agradece y quién exige. Y eso duele, sí, pero también libera. Porque ya no vives confundido. Ya no estás atrapado en la ambigüedad. La verdad, aunque al principio queme, termina ordenando. Y aquí sucede algo muy importante. Cuando tú dejas de ocupar el lugar que no te corresponde, Dios puede ocuparlo. Personas que jamás escucharon mientras tú estabas ahí empiezan a reaccionar cuando ya no estás. No siempre ocurre, pero cuando ocurre es real. Porque ahora el proceso no está anestesiado. Ahora la vida habla. Y Dios trabaja mucho mejor en la verdad que en la comodidad. Algunos cambiarán, otros no. Y eso también tendrás que aceptarlo. Porque poner límites no garantiza resultados externos, garantiza coherencia interna. Garantiza que ya no te pierdes a ti mismo intentando salvar a todos. Garantiza que obedeces a Dios aunque otros no lo hagan. Y eso es madurez espiritual. Tal vez ahora entiendes algo que antes te parecía imposible. Puedes amar sin cargar. Puedes ayudar sin destruirte. Puedes perdonar sin quedarte. Puedes orar sin intervenir. Puedes confiar sin controlar. Y eso no te hace menos cristiano, te hace más libre, más sano, más verdadero. Hay personas que solo permanecían en tu vida porque no había límites. Y cuando los pongas, se irán. Déjalas ir. No todo lo que se va es pérdida. A veces es espacio. Espacio para que Dios te restaure. Espacio para relaciones sanas. Espacio para servir desde la abundancia y no desde la carencia. Estamos llegando al cierre, pero necesito dejarte esto grabado en el corazón. Guardar tu corazón no es egoísmo, es obediencia. Poner límites no es falta de amor, es amor maduro. Y amar con sabiduría es amar como Dios ama. Con ternura infinita, sí, pero también con firmeza santa. Y si hoy te sientes cansado, si te vaciaste dando mal, escucha esto: no es tarde. Dios restaura, Dios renueva, Dios vuelve a enseñar a amar. Pero esta vez con discernimiento, esta vez con verdad, esta vez con paz. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya empezó a despertar. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez aún sientas miedo de lo que pasará cuando pongas límites. Tal vez no sepas por dónde empezar. Está bien. El cambio verdadero casi nunca empieza con seguridad, empieza con convicción. Y hoy ya sabes algo que antes no sabías o no querías aceptar. No puedes seguir viviendo agotado creyendo que eso agrada a Dios. Dios no se complace en tu desgaste. No se glorifica en tu resentimiento silencioso. No se alegra cuando te ve roto por cargar pesos que no te corresponden. Al contrario, Él promete renovar fuerzas al cansado, promete descanso al agobiado, promete paz al que confía. Pero esas promesas no se activan mientras sigas ocupando un lugar que no es tuyo. Tal vez durante años pensaste que si soltabas, todo se derrumbaría. Que si decías no, serías malo. Que si ponías límites, perderías el amor de los demás. Y puede que pierdas algunas cosas, sí, pero lo que vas a ganar no tiene precio. Vas a recuperar tu paz, tu claridad, tu dignidad, tu relación con Dios sin culpa falsa. Y eso vale más que sostener vínculos que solo existen porque tú te estás anulando. Recuerda esto siempre: no todo el que se aleja te abandona. A veces Dios aparta para sanar. No todo el que se enoja contigo es tu enemigo. A veces es alguien enfrentándose por primera vez a la verdad. No todo conflicto es señal de que hiciste mal. A veces es señal de que por fin hiciste lo correcto. Quiero que te quedes con una imagen: no eres un pozo infinito, eres un canal. Y si el canal se tapa de resentimiento, de cansancio, de culpa, deja de fluir vida. Pero cuando cuidas tu corazón, cuando ordenas tus relaciones, cuando pones límites santos, el agua vuelve a correr. Y entonces sí puedes bendecir, no desde la obligación, sino desde la abundancia. Permíteme terminar orando por ti, no como un cierre bonito, sino como un acto real. Pon tu mano sobre tu corazón y escucha. Padre bueno, mira a este hijo, a esta hija que ha dado más de lo que podía. Tú conoces su cansancio, su culpa, su confusión. Hoy te pido que le concedas discernimiento para amar bien, valentía para poner límites y paz para confiar en que tú puedes cuidar mejor que él o que ella. Sana los corazones agotados, rompe la culpa falsa, ordena lo que está desordenado. Y enséñanos a amar como tú amas, con verdad, con sabiduría y con firmeza. Amén. No salgas de aquí igual. No vuelvas a amar de la misma manera. Guarda tu corazón. Ama con discernimiento. Ayuda con verdad. Y recuerda, cuando aprendes a poner límites, no pierdes el amor, recuperas la vida.